Hola Leti, ¿qué tal? Seguro que me echabas mucho de menos, ¿no? Sí, un montón. Después de grabar y grabar y grabar toda la tarde juntas, te he echado muchísimo de menos. Estoy deseando que te vayas, la verdad. Lo sé, pero ¿sabes qué? Poco a poco me empiezo a sentir muy a gustito aquí, ¿eh? Ya lo estaba notando yo, que al final digo, oye, que no se va a ir, que se me queda en casa. Suena muy bien, la verdad. A mí Pero no. bueno, pero bueno, centrándonos un poquito, Leti, ¿podrías decirnos de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy va a ser la continuación del episodio anterior. Anteriormente, en el episodio 22, empezábamos a hablar del día 12 de octubre, de cómo se originó, de un poquito también hablamos del inicio de las celebraciones. El fondo histórico, Eso es. estas cosas. Y hoy venimos con la segunda parte porque, como os dijimos, era un montón de información, así que lo hemos dividido en 2 capítulos. Efectivamente, porque hoy vamos hablando del día 12 de octubre, parte 2. Hola, hola, soy Leticia Y yo soy Maya, y estás oficialmente sintonizando Vamos Hablando, el podcast donde desbloqueamos las puertas del español cotidiano para ti. y donde aprenderás expresiones útiles para poner en práctica en cuanto pises la calle. Ponte los cascos, sal a dar un paseo. Y vamos hablando. Antes de continuar, o bueno, de empezar con el episodio, os recordamos que vayáis al botoncito de suscribirse al podcast y si os gusta lo que hacemos, por favor suscribáis porque nos ayudáis un montón. Sí, nos encontraréis en Spotify, Instagram y YouTube. Y con esta simple acción nos ayudáis un montón, la verdad. Eso es, así que volviendo un poco al tema, Maya, ¿nos puedes recordar por dónde nos quedamos en el último episodio, en el 22? Sí. En el primer episodio sobre el día 12 de octubre terminamos hablando de las celebraciones que tienen lugar en diferentes países ese día. Y justamente hoy vamos a continuar un poquito este tema, pero empezando por los nombres, porque sí que las celebraciones son diferentes, pero los nombres también. Eso es. Se le conoce como, apuntad, que hay muchos. Día de la raza, Día de la Hispanidad, Día del Descubrimiento de América, Día de la Resistencia Indígena, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Día del Encuentro de dos Mundos, Día de la Diversidad Étnica y Cultural. Y me falta aire. Pues bueno, sigo yo, ¿vale? Vale. Entonces, empezando con el nombre El Día de la Raza, aquí nos llama la atención la palabra raza, que hoy en día asociamos con la biología, especie biológica, etnia, origen. Sin embargo, la palabra raza, el Día de la Raza, no hablaba de biología, sino de una comunidad cultural formada por España, Portugal y los pueblos indígenas que habitaban América antes de la llegada del Colón. Eso es. Y según cuentan expertos en el tema, lo que se pretendía con este nombre era destacar la mezcla de culturas. Eso es, el mestizaje. Vamos, que según parece la palabra raza no tenía el significado que le damos hoy en día y es por eso que muchos países han cambiado el nombre del día y ya no se usa la palabra raza, porque se ve como una palabra problemática. La verdad es que a nosotros como nativos nos suena un poco mal. Y ahora se habla del Día de la Diversidad Cultural, del Encuentro de Mundos, de la Resistencia Indígena, para poner más el foco en el respeto y en la memoria de estos pueblos. Eso es. Y el último nombre que has mencionado, el Día de la Resistencia Indígena, busca reconocer que el día 12 de octubre marca no solamente un encuentro de culturas, sino el momento en que comenzaron procesos de invasión, colonización, sometimiento, saqueo y violencia hacia los pueblos indígenas. Efectivamente, en este día se reconoce la lucha y la resistencia de esos pueblos ante la pérdida de sus territorios, su cultura, sus idiomas y sus formas de vida. Sin embargo, en España el día lleva el nombre del Día de la Hispanidad y sigue despertando muchas polémicas, la verdad. Sí, la verdad es que tiene todo el sentido. La mayor controversia se centra en la interpretación del evento histórico, porque para algunos el 12 de octubre marca el inicio de la expansión cultural y la globalización, mientras que para otros representa el inicio de la colonización, la explotación y el sufrimiento de la gente indígena. Por eso hoy el significado de esta fecha para varias personas puede ser diferente. Unas la celebran como unión de historia común y otros la recuerdan como un símbolo de resistencia y como un momento para pensar en diversidad cultural y en el dolor del pasado. Eso es, y debido a muchas polémicas, la fiesta suele celebrarse de manera diferente en España y en otros países de América. Sí, y para empezar, primero empezaremos con las celebraciones que tienen lugar en España, porque me parece que más conocimiento tenemos sobre las celebraciones que precisamente tienen lugar en España. Así que, Leti, ¿qué pasa normalmente ese día en España? Pues la verdad es que no conozco qué pasa en todas las ciudades, pero sí que conozco yo y la mayor parte de la población española lo que pasa en Madrid.
En Madrid se realiza el 12 de octubre un desfile que cuenta con la presencia de la familia real y el presidente de gobierno, además de muchas otras personalidades. Eso es, y en el desfile militar tienen lugar muchos honores militares, el salto paracaidista y el izado de la bandera española. Eso es. Y te has olvidado de alguien muy importante. ¿De quién? Pues te has olvidado de la cabra de la Legión. Puede parecer súper raro si lo vemos desde fuera, para nosotros está como muy interiorizado, pero en este desfile no puede faltar esta cabra. La cabra representa la fortaleza, la tenacidad y la adaptabilidad, que forman cualidades asociadas a la Legión Española. Tranquilos que vamos a dejar alguna foto por aquí, también en Instagram, para que podáis ver a esta cabra y veáis de lo que estamos hablando. Total, pero fíjate que yo no tenía ni idea de su existencia, ¿eh? Fíjate, pero no sé si tú, por ejemplo, sabes de otra curiosidad, ¿eh? Que a ver. precisamente ese día, el 12 de octubre, por lo menos en Madrid, se puede entrar a varios museos de manera gratuita. Por ejemplo, podéis entrar al Museo del Prado, mi favorito, el Museo Reina Sofía o el Thyssen. Eso es. Yo la verdad es que no lo sabía, me lo dijiste ayer cuando estábamos preparando el episodio y bueno, pues fue una de las cosas que hemos descubierto preparándonos. Y una cosa que también les puede resultar muy interesante a nuestros escuchantes, que seguro que algunos de ellos están visitando Madrid en esta época del año. 100%. Y bueno, hablando de curiosidades, te cuento ahora cuáles son los símbolos de la fiesta. A ver, te escucho. Pues mira, que el título de la Reina de la Hispanidad se lo llevó la Virgen de Guadalupe, patrona de la región de Extremadura, en el año 1928. A ver, ¿por qué? Ahora te cuento. Pues el motivo de su elección como el símbolo del Día de la Hispanidad se encuentra en el hecho de que los reyes católicos se reunieron con Cristóbal Colón en el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe antes de que emprendiera su larga travesía. Y en ese lugar precisamente le dieron todo lo imprescindible que el joven genovés necesitaba entonces para emprender su largo viaje. O sea, el dinerito. Por supuesto. Eso es. Y se dice que después de su primer viaje, Colón volvió al monasterio para darle las gracias a la Virgen. Entonces ahí se ha quedado la Virgen de Guadalupe representando este hecho histórico. Y además también representa la evangelización del Nuevo Mundo, el vínculo entre España y América y la unidad de los pueblos de habla hispana. Pero mira, Maya, que no es la única patrona del Día de la Hispanidad. ¿En serio? ¿Hay otra? Hay otra. La otra se llama la Virgen del Pilar. Esta Virgen tiene su día el 12 de octubre, pero ya lo tenía mucho antes de que ocurriera todo esto, ¿vale? Es la patrona de la ciudad de Zaragoza. Y el acto más emblemático de las fiestas es que hay una ofrenda de flores, se construye como una pirámide de madera, como lo que pasa aquí en Valencia durante las fallas. Arriba está la Virgen, que de hecho es como bastante pequeñita, y la gente se viste con el traje regional y va a darle flores, ramos de flores a la Virgen. Creando ese manto tan bonito, ¿no? Efectivamente, ese manto que luego cuando está completo es efímero. Pero muy efectivo, ¿eh? Sí, la gente va a visitarlo y tal. Sí. Es muy bonito todo, la verdad. Vale, entonces entiendo que como las fiestas del Pilar coincidieron con el día de la llegada de Colón a América, pues se decidió unir estos dos días. Exacto, y así pasó a compartir día con la Virgen de Guadalupe, efectivamente. Vale. Qué interesante. Pero mira, me parece que ya hemos dicho bastante sobre las celebraciones en España y todavía no hemos dicho ni mu sobre las celebraciones en América. Sí, ahí vamos, y por lo que nos han contado y hemos podido leer, se suelen realizar actividades educativas y culturales para reflexionar sobre la importancia de la diversidad cultural del país. Sí, yo primero he escuchado y luego he mirado que como es un día que despierta mucha polémica por el sufrimiento, por supuesto por el sufrimiento del pueblo indígena, pues que este día se realizan protestas multitudinarias también. Sí, la verdad es que yo también he escuchado sobre eso en los últimos años, he ido siguiendo algunas noticias y una de las que hemos encontrado es que en Santiago de Chile, por ejemplo, en el año 2011, más de 12.000 personas participaron en una marcha masiva en la que reclamaban tierras ancestrales, visibilidad de los pueblos originales y memoria histórica de la colonización. Sí, otro caso sobre el que sí que hemos leído también es el de México, donde también ha habido manifestaciones de colectivos indígenas y movimientos sociales que criticaban esta celebración. Se hicieron pintadas, hubo amenazas de derribar estatuas de Colón y debates políticos sobre retirar monumentos. Y estos movimientos es algo que pasa en muchos otros países como Perú, Bolivia, Ecuador o Colombia. Efectivamente, y por eso os hemos querido traer otras voces, hemos querido fomentar ese diálogo internacional y hemos preguntado a varias personas de distintos países por sus opiniones sobre el 12 de octubre. Sí,
y también les hemos pedido que compartieran los eventos que tienen lugar en sus países ese día. Eso es, pero antes de compartir esos audios, que seguro que van a ser súper interesantes, lo que queremos es explicar las palabras que han aparecido durante el episodio, esta parte didáctica que tanto nos gusta a nosotras. Claro, porque hoy hemos abarcado muchos temas súper difíciles, seguro que han aparecido palabras más difíciles, así que primero vamos a pasar a la parte didáctica antes de pasar a los audios. Sí, porque igual también en los audios ellos utilizan estas palabras, así que saberlas antes os ayudará a entenderlos. Sí, os puede ser muy útil efectivamente. ¿Empiezas, Leti, con la parte didáctica? Sí, claro, por supuesto. La primera palabra con la que vamos a empezar este bloque es sometimiento. El sometimiento es el sustantivo del verbo someter. ¿Y qué significa someter? Significa conquistar. Conquistar a un pueblo, a una provincia, pero este verbo existe también de forma reflexiva, que es someterse a algo, que significa recibir una acción externa. Os ponemos un ejemplo práctico que es el uso más común de este verbo realmente, que es someterse a una operación, que es básicamente recibir una operación como paciente, ¿vale? Si yo tengo una operación en 3 meses, diré, pues dentro de 3 meses voy a someterme a una operación, voy a someterme a una cirugía. Sí, muy bien explicado. Y bueno, luego ha aparecido la palabra saqueo, que significa lo mismo que robo o atraco. ¿Es verdad que se utiliza más en contextos históricos? Sí. Aquí no tenemos muchos usos para vosotros debido a estos contextos más históricos que en En el día a día no utilizaríamos la palabra saqueo muy frecuentemente, la verdad. Después hemos visto la palabra resistencia, que es la capacidad de oponerse, aguantar o soportar algo. Por ejemplo, podemos decir que alguien tiene baja resistencia al estrés, pero también que no podemos resistirnos a la tentación de comer dulce. Eso sí que son ejemplos un poco más de la vida cotidiana. Y que sé que a Maya le pasa mucho, ¿no? Esto con el dulce. Desgraciadamente sí, la verdad. Pero bueno, continuando con otra palabra, la siguiente que también ha aparecido a lo largo de nuestro largo discurso ha sido la palabra tenacidad, que es una cualidad que significa mantener un propósito o alcanzar una meta. Por ejemplo, la tenacidad del equipo fue clave para ganar el partido. Pero es verdad que sigue siendo una palabra bastante formal, así que seguro que no la vais a escuchar en una charla callejera. No, pero bueno, ya que la mencionábamos durante el episodio, por si tenéis dudas, pues ahí tenéis la explicación. Bueno, y también es verdad que queremos lanzaros algunos retos, ¿no? No va a ser todo palabras muy frecuentes en el día a día, Total. muy fáciles, pues de vez en cuando hay que añadir una un poquito más elevada en el nivel. Y bueno, hablando de las fiestas del Pilar, hablamos de la palabra manto. Hemos mencionado esta palabra porque es bastante importante en las fiestas locales de muchos lugares y es esa especie de prenda que es como una capa, como lo que llevan los superhéroes, ¿no? Que puede ir desde la cabeza, puede ir desde los hombros hasta los pies. A veces también la utilizan los religiosos. Entonces, en este caso, el manto de la Virgen no es algo de tela como sería normalmente, sino que está hecho de flores y queda visualmente muy bonito. Efectivamente, es algo muy bonito y si algún día estaréis en Valencia, por ejemplo, en Las Fallas, seguro que lo podréis ver en el casco antiguo, ¿no? También. Vale, continuando, luego seguimos hablando de las manifestaciones que tienen lugar en diferentes países en América y ha aparecido una palabra pintadas. Pues pintadas son todo tipo de pinturas en los espacios públicos que en la mayoría de los casos están hechas de manera ilegal, es decir, que nadie concede ningún tipo de permiso para que ellas estén ahí y muy a menudo también pueden representar muchos pensamientos políticos o críticos hacia los gobiernos, ¿no? Eso es verdad. Sí, totalmente. Aunque hay ocasiones en las que el propio ayuntamiento de la ciudad decide contratar a un artista para hacer lo que llamamos mural. Y en este caso lo solemos llamar mural porque está permitido, tiene permiso de estar ahí, en ese espacio público. Sí, normalmente es algo como mucho más currado, es bonito. Efectivamente. Pintada es algo hecho súper rápido, simplemente para expresar alguna opinión, simplemente para destruir el espacio público. Y la última palabra que vamos a explicar es el verbo retirar, que significa quitar. En nuestro caso hablábamos de retirar los monumentos de Colón, que en muchos países querían retirarlos, querían quitarlos de los espacios públicos. Efectivamente, y bueno, y con esto creo que ya hemos acabado la parte didáctica de hoy, ¿verdad? Así que creo que podemos introducir la tercera parte de este episodio, que serán los audios. Eso es. En total serán 3 audios y aquí os dejamos el primero. Es de Maricruz, una amiga española que está viviendo ahora mismo en México y nos cuenta su perspectiva de una manera comparativa entre lo aprendido en España y en México.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por dejarme participar y por invitarme a participar en esta fecha tan especial en vuestro podcast para poder culturalizarnos todos un poco sobre las diferentes partes donde se habla el español. Bueno, pues normalmente aquí en México, hablo desde mi experiencia como española viviendo en México, durante mucho tiempo esta fecha se la ha considerado como el Día de la Raza y era la idea de celebrar la fusión de la cultura española y la cultura de los pueblos originarios. Pero, ¿qué ocurre? Que la historia pues casi siempre tiene dos puntos de vista y normalmente, bajo mi opinión, en España pues siempre se ha contado una parte de la historia y se ha silenciado pues los episodios más oscuros que se vivieron aquí para someter a esos pueblos indígenas bajo el dominio de la cultura española. Pero bueno, por suerte está cambiando esa forma de ver ese día aquí, porque en lugar de celebrar una sola raza, pues se está reconociendo la increíble diversidad que define a México. Y se honra la herencia de los pueblos indígenas que, a pesar de todo, pues han luchado por mantener vivas sus lenguas, sus tradiciones y su conexión con la tierra. Así que creo que ha tomado una nueva versión el 12 de octubre como un día para hacer una pausa y una reflexión y entender pues la identidad que es de un pueblo, que es un tejido bastante complejo, y podríamos decir que México es muy rico culturalmente por sus diferentes comunidades indígenas que todavía siguen muy vivas, y al final pues les hago una invitación a reflexionar y un llamado desde aquí a respetar y valorar a todos sin importar de dónde vengamos, y a recordar que la historia no solo es lo que nos enseñaron, sino también lo que a veces se quedó en silencio. Muchísimas gracias a Maricruz por tu aportación al podcast y por compartir con nosotros tu visión que has podido construir en los dos países. Ahora vamos con el audio de Juan Diego, que es un chico mexicano que podéis seguir en su cuenta de YouTube que se llama Spanish Hacks. También tiene una cuenta de Instagram y seguro que una de TikTok también. Vamos a escuchar qué nos cuenta. Bueno, en realidad en México no se llama el Día de la Hispanidad. Nosotros le llamamos el descubrimiento de América. Y no sé si siempre fue así. La verdad es que no tengo idea. Quizás antes tenía otro nombre. Pero bueno, ahora más en México es un día que la gente un poco rechaza. Porque, bueno, muchos dicen que los españoles son conquistadores y que vinieron a México y que se robaron el oro y que destruyeron los templos y que no sé qué tanta cosa. Entonces, en general, la gente, por cómo se enseña la historia en la escuela, tiene una concepción bastante negativa de este día, lo cual a mí un poco me da tristeza porque muchas veces escuchas a los mexicanos decir que qué bueno que los españoles hicieron muchas cosas malas y todo eso. Y pues siguen viviendo en el pasado, o sea, siguen viviendo hace 500 años, cuando la historia claramente muestra algo distinto. Es decir, pues hay templos indígenas en México, hay muchísimos templos, muchas pirámides y pues eso significa que no fueron destruidos o que la intención no era que fueran destruidos. También los españoles llevaron, pues, universidades, llevaron muchas cosas que en estos países no había. Entonces, pues, si te pones a pensar, la vida en Europa y en esta parte del mundo en ese tiempo, pues la gente estaba desarrollada como unos 400 años más que los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas eran pues pueblos que sacrificaban personas todavía, que cada día creo que los aztecas sacaban, yo qué sé, 40 corazones, algo así había escuchado, que 40 corazones cada día, ¿no? De la gente, o sea, sacrificios humanos. Entonces, para mí, creo que desgraciadamente los mexicanos no hemos estudiado la historia más a profundidad. Claro que los españoles cometieron pues algunos abusos, ¿no? O sea, era algo normal de esos tiempos, pero que en general, en líneas generales, trajeron muchas cosas buenas y nada, incluso les dieron muchos, como, ¿cómo decirlo? Les dieron muchos
muchos privilegios a los indígenas. Entonces, pues eso no se cuenta. Así que yo en general tengo otra concepción de esta parte de la historia. Sé que también ahora en España se enseña de otra forma, pero, pero bueno, nada, para mí es un día, pues no sé si hay que celebrar, pero sí que reconocer que fue un día muy, muy importante en la historia de la humanidad. Y, y nada, tratar de no vivir en el pasado y tratar de mirar hacia adelante. Muchísimas gracias también a Juan Diego por mostrarnos tu experiencia y tu punto de vista. Y por último queremos introducir a Carolina. Ella es una escritora afrocolombiana que vive en Bogotá y nos comparte su experiencia y opinión sobre este día. Y la podéis encontrar en Instagram como @caritomayo. Hola, mi nombre es Carolina Rodríguez Mayo. Mi arroba es Carito Mayo. Soy escritora afrocolombiana. Vivo en Bogotá. En Bogotá realmente y en Colombia el 12 de octubre es un día que se usa entre la academia para aprovechar y hablar de cómo la racialización ha sido una herida histórica que contribuye al racismo estructural, que en nuestros países de América Latina pues confrontamos desde la reivindicación de un nombre, pero también desde el señalamiento de que eso no es lo único que basta. Desafortunadamente vemos que no, en otros círculos un poquito más mediáticos, en círculos de educación media y educación primaria, pues todavía se celebra como el Día de la Raza, y eso también pues perpetúa algunas ideas bastante negativas sobre la negritud, tanto de nuestro país como de afuera, porque desafortunadamente se usa como esta excusa para hacer disfraces y para hacer folclorización de lo que es lo negro. Sí, es cierto que en las Américas se ha hecho un esfuerzo por cambiar el nombre del día de Cristóbal Colón hacia otros nombres que pretenden resignificar y dignificar a los pueblos originarios, a los pueblos negros. Sin embargo, yo hago una crítica fuerte sobre cómo el multiculturalismo sigue siendo muy antinegro, y desde ese lugar pues seguir entendiendo que lo primero que debemos erradicar es el racismo estructural antes de nombrar desde otros lugares actos que desde su historicidad han sido y nacido como un problema. Muchísimas gracias también a Carolina por mostrarnos una visión tan detallada de un tema del que conoces tanto. De verdad lo apreciamos muchísimo. Sí, ha sido muy enriquecedor escuchar a los tres, y bueno, esperamos que también los oyentes lo hayan disfrutado. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues las esperamos a través de nuestras redes sociales. Y con estos 3 audios ya pues nos despedimos. De nuevo les damos las gracias a estas 3 personas por participar, y a vosotros nos escuchamos pronto. Efectivamente, nos escuchamos pronto. Esperamos que os haya gustado mucho. No os olvidéis de suscribiros y darnos un poco de amor en las redes sociales. Nos podéis encontrar en Spotify, YouTube e Instagram. En la descripción encontraréis el acceso a la transcripción. Nos escuchamos pronto. Y vamos hablando.